Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de esto que es Lo Machín del Rock, en donde invitamos a los cuates a echarse un trago, a cotorrear con nosotros, contar sus anécdotas dentro del rock mexicano. Y hoy invitamos a un personaje que es promotor, es músico y dicen las malas lenguas de la buena gente que hasta vende mole los domingos. Estamos hablando del Hardcorín. ¿Cómo está mi Hardcorín? Un gustazo, jinete, y una alegría estar aquí en Lo Machín del Rock. Usted es punqueto, rock and rollero, un amante de la lectura, un personaje que ha apoyado a muchas bandas de punk y que obviamente pues tiene su banda que se llama Acción Nefasta, ¿no? Sí, Acción Nefasta es un proyecto que empezamos en aquel lejano 1992. Después lo continuamos hasta el 94. Hicimos una pausa en la cual me integré a otras bandas como Dueños de Sí Mismos, toqué con Cacofonía, toqué con Regeneración, con Insurrección y bueno, otras bandas que por ahí dejaron algunas cositas. Pero vámonos al principio, mi querido Hardcorín, para la banda que no lo conoce, ¿cuál es su nombre y de dónde es originario, Hardcorín? Soy originario de Nesa, mi nombre es Gabriel Calderón. Gabriel Calderón. ¿Y cómo inició usted en la música o por qué le llamó la atención la música? ¿Cómo estuvo la onda, Hardcorín? Bueno, yo crecí en un barrio rock and rollero de sonideros. ¿En qué barrio de Nesa? A ver, cuéntame. En el Estado de México, principalmente en la colonia Maravillas. Es de la Maravilla. Dígame salud, porque es de la Maravillas. ¿De qué calle de la Maravillas? A ver. De la calle 29. Bueno, y entonces ahí te llega el gusto por la música. ¿Qué fue lo que aprendiste a tocar o quién te dio tu primer instrumento? Bueno, principalmente me dediqué a organizar tocadas ahí en un mítico lugar que se llama El Carrusel. Ahí de la mano legendario, ¿no? El Carrusel. Claro, ahí de la mano del Pato, del Gallo y del Ratón, que pareciese como nombres de granja, pero bueno, son los apodos que llevaban ese lugar y lo llevan hasta el día de hoy, ¿no? Ya más de 30 años ahí en ese lugar echando rock and roll. Y en cuanto a música, pues más que nada, ahora sí que soy letrista y compongo letras y pues bueno, he sido gritante o la voz en las bandas. Oye, ¿y cómo qué letras has escrito? ¿Siempre hablando de denuncia social? De denuncia social y de reflexiones sobre que hay cosas que el ser humano no debe de hacer, no debe de transgredir la naturaleza, la madre tierra, no debe de ser racista, homofóbico, bla, bla, bla. Oye, ¿cómo es el punk hoy en México? ¿Cómo llegó el punk a México? Por ejemplo, para los que no sabemos tanto de lo que es el movimiento punk, según tu idea, según tu teoría, ¿cómo llega el punk a México? Bueno, para nosotros, que somos obviamente del Estado de México, llega a principios de los 80s, ¿no? En el 81 ya conocemos al Rebel, ya conocemos al Síndrome, ya está por ahí tocando también TNT, Dangerous and Rhythmic. Que era una bandota el TNT con los Zampayo, ¿no? Y estaba Ángela en el TNT. Claro, Ángela es todavía hasta la fecha de hoy, se le quiere mucho y se le reconoce en el movimiento feminista. Oye, y entonces, o sea, llegas al movimiento punk. ¿Por qué el movimiento punk y no irte hacia el rock and roll? O sea, ¿qué tiene de diferente el rock y el punk? Bueno, lo que pasa que uno dentro del rock and roll ya va definiéndose como punk, ¿no? Como punketo, o sea, ya trae dentro de este género, ya trae como la presencia más punk y todo este rollo. Obviamente no puede haber nada antes del rock and roll porque somos de una cuna rockera y conocimos primero el rock y obviamente el punk es lo que nos complementa y que nos da una dirección, ¿no? En cuanto a la rabia contra el sistema, contra las cosas que no vemos bien. ¿Qué fue lo primero que escuchaste de rock mexicano? Del rock mexicano yo creo que escuché a Duk Dukes, escuché a Nuevo México, posteriormente... ¿Cuál escuchaste de Nuevo México? La de Cerámica, ¿no? ¿Cuál? No, escuché la de Muy temprano llega el sol. Buena rola. Sí, entonces pues dentro de todo este contexto del rock pues había bandas como JBL, esa del Pepenador, pues estaba ya pues, no sé, había muchas bandas en ese entonces, tocadas por los sonideros, obviamente. Oye, y ya que hablas de los sonideros, bueno,
son parte fundamental de lo que era tu barrio allá en Ciudad Neza, porque, bueno, los sonideros llevaban la música a, pues, a toda la banda, a toda la gente que se reunía en los diferentes lugares que había en aquel entonces. Entonces, ¿cómo vivías tú ese movimiento de los sonideros allá en Neza? Lo vivimos en una época muy moza, o sea, una época de adolescencia. Obviamente, mucha gente piensa que el Carita JC es uno de los sonidos pioneros, cuando antes del Carita JC estaba el sonido Revolución, el New Way, el alto voltaje, ya después posteriormente saldría el sonido Sensación, después saldría el Urgente y que todos son después, sonidos de rock, ¿eh? O sea, no estamos, digo, también allá en Ciudad Neza hay sonidos de tropical, pero estos eran sonidos específicamente de rock, ¿no? sí, sonidos de total y absoluto rock and roll. No había ninguna otra música que se tocara Que no también fuera le rock mete and usted roll. la guaracha, ¿no? De repente también le baila usted a la guaracha, ¿no? ¿O qué? Pues es cuestión de estar en un lugar geográfico donde tienes que adaptarte No me va a decir que no se la acuerda, fiesta. no me va a decir que no se acuerda del Perla Antillana, O al Caribalí. ¿no? Oye, bueno, y entonces te metes a la onda del punk, hacías fanzines, o sea, ¿cómo dabas difusión al movimiento del punk en México? Pues sí, teníamos que llevar nuestras ideas, nuestro idealismo, pues, teníamos que plasmarlo. Muchas veces lo plasmábamos en máquinas, con máquinas mecánicas, todavía con teclado y todo esto, y sacábamos fotocopias ya después de un trabajo de recorta y pega del texto, de las ilustraciones, que eran los dibujos hechos a mano y todo esto, y eso es un fanzine, ¿no? Un fanzine, hazlo tú mismo. ¿Te acuerdas cuáles eran los primeros fanzines que hubo de punk en México? Claro, está Brigada Subversiva, está el de Chaps, está el de Caramelo, está el Rosa Negra, pues hay varios muy buenos. ¿Y qué podías encontrar en esos fanzines? ¿Qué encontrabas o qué te llamaba la atención de esos fanzines? Encontrabas información contra el militarismo, la insumisión, encontrabas las canciones, las letras de las canciones que hablaban de tópicos sociales, encontrabas artículos, cosas que no venían en la prensa tradicional, pues, en la prensa de los kioscos. En la comercial. Y existe, bueno, existe el punk rock, existe el punk, existe lo que es el hoy. O sea, ¿cómo podemos diferenciar todas esas etapas del punk en México? Bueno, sí, son varias corrientes y subgéneros conforme a los acordes, como por ejemplo en el hoy es como algo más tirado como al rock, más de bliss, o sea, es algo como más melódico, pero a la vez también agresivo. Cuando el punk es más marcado por el UK del 77, está el hardcore que es más ochentero, está el grindcore que también es ochentero, pero es como más discordante en cuanto al sonido de las guitarras, la rapidez de la batería y de los platillos, o sea, es como un cagadero más cabrón el grindcore, y eso es el punk. Que mucha gente piensa que tocar punk es lo más sencillo, lo más básico, ¿no? Porque en algún momento, a principios de la década de los 80, pues era súper sencillo. O sea, decían que con 3 acordes podías hacer punk, porque era nada más hacer ruido. Sí, son 3 acordes, o pueden ser 4, pero muy sencillo, pero se tiene que hacer de corazón, ¿no? O sea, yo he escuchado música muy sencilla, pero yo creo que el punk radica en que si lo estás haciendo de corazón y lo estás sintiendo en cuanto a la letra, en cuanto a todo esto, pues puede ser muy sencillo, pero también la audiencia lo capta. Como vamos, apenas este fin de semana pasado tuvimos aquí a Polo Pepo. Legendario el Polo Pepo, ¿no? Y él trae rolas de 4 acordes, y obviamente pues, sí, algunas veces flota entre el blues y flota entre un poco de jazz, pero sus 4 acordes, principalmente cuando está haciendo punk, y son geniales, ¿no? Y tiene una rola que es suya y de otra autoría con otra, yo creo que la sacaron en un jamming, por lo que él me cuenta, con Belén y no sé con quién otro, pero se llama
San Felipe Spunk. Belén Merced. Belén Merced. Y entonces, San Felipe Spunk, tú escuchas esa rola y no es un cover, ¿no? No es un cover, digamos, como otras bandas ya legendarias con más de 30 años, por no mencionar nombres, pero son como la música de otros grupos de Inglaterra o de los Estados Unidos, pero Polo Pepo tiene esa rola y ese es el crédito. Que todo el mundo piensa que esa rola de San Felipe Spunk, bueno, era del Rebel, originalmente le escribió Belén, ¿no? Pues yo creo que fue un freestyle, ¿no? Estaban yo creo cotorreando y... Un freestyle, muy bien, o sea, como si fuera hip hop. Exactamente, yo creo que alguien empezó a frasearla y después alguien continuó y alguien continuó. Obviamente... cuando ya viene... Que la registró fue Belén, ¿no? O sea, ¿qué pasó? No le tiran a mi cuate Belén. No le tiramos, pero creo que así son las cosas. Saludos para el buen Belén, o sea, un saludo al buen Belén. Pero, o sea, la historia cuenta que el buen Belén escribió esa canción de San Felipe Spunk, no sé si en coautoría con Polo Pepo o con alguien más, pero, o sea, está registrada a nombre de Belén, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Seguramente él empezó con el tarareo de una frase, alguien continuó con otra y así, hasta que ya la sacaron completamente, ¿no? Pero es un rolononón. Oye, la gente se espantaba en la década de los 80 cuando llegabas al Tianguis del Chopo, estamos hablando de los inicios del Tianguis Cultural del Chopo, y llegaban los punks con las crestas, ¿no? Y se veían muy agresivos. Y la gente a veces se espantaba y no llegaba al tianguis, ¿no? O sea, ¿te llegó a suceder esto? Sí, yo cuando estaba niño, que ya tiene muchos años... Sí, ya llovió, ¿no? Así chamaco no está. No estaba tan chamaco, pero sí se veían agresivos y todo eso, pero... Pues era una forma de protegerse también contra una sociedad que los estaba marginando, que les estaba cerrando las oportunidades para que pudieran crecer culturalmente y físicamente, ¿no? O sea, eran condiciones rudas, pero pues recuerda que toda esta gente que hace que viva el rock and roll, que viva el punk, vienen de trabajos donde se chingan más de 8 horas, donde es mucha chinga. Entonces, tomarse una iniciativa y de vestir con pantalones entubados y de querer ser y que la sociedad les dé un lugar, es muy difícil, ¿no? Ha habido mucha represión en estas décadas de rock and roll, ¿no? Oye, así como el hardcoreín, hoy te conozco como promotor, como gente que se dedica al movimiento del punk, también has tenido momentos oscuros en tu vida, ¿no? Obviamente sí, uno de los momentos, digo, no oscuros, pero sí de mucha tristeza para mi familia, fue cuando estuve preso por motivos políticos. Yo fui ocupa. ¿Fuiste preso político? Fui preso político y fui ocupa ilegal por 17 años, pues. Entonces, 17 años es una lucha por la vivienda, pues. Es un derecho inalienable, pues es un derecho para todo el ser humano tener techo. ¿Llegaste a un lugar, lo invadiste o qué? ¿Cómo estuvo la onda? A ver, cuéntame. Sí, después del terremoto del 85, hay casas abandonadas, hay casas fracturadas y todo eso, por muchos años, pues, ¿no? Deshabitadas. Entonces hay mucha gente que quiere hacer proyectos culturales, tiene necesidad de un techo, de llevar a cabo sus sueños en estos lugares y así ocupamos una casa donde pues, teníamos una infinidad de proyectos, ¿no? Teníamos desde comedor vegetariano. Cultural la que querían hacer. Claro, ¿Cómo se llamaba ese proyecto? Se llamaba Chanti Olín y obviamente estábamos... Chante de casa. Chanti de casa y Olín de movimiento. Entonces estábamos atrás de la Torre Mayor y sí es algo donde empieza la punta de lo que era el proyecto de los grandes inversionistas de México. Y bueno, vamos, es una historia muy larguísima. ¿Y te clavaron por eso, mi querido Hardcoreín? Sí, pero obviamente pues la consigna no les resultó porque pues era una casa abandonada donde seguramente el dueño ya no podía probar la propiedad fehaciente porque ya no existía. O sea, así pasa con muchos inmuebles que quedan luego a veces sin propietario y pues bueno, se los adueñan algunas otras gentes, ¿no? Otros grupos, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues ahí está. ¿Y sí se hizo el proyecto? ¿Sí? ¿De cuánto tiempo duró ese proyecto? Yo estuve ahí viviendo 12 años ahí y ahí también estuvimos representando, haciendo eventos de hardcore, de punk, de hip hop,
hasta de sonideros. Y apoyando obviamente a la gente que, o sea, ¿qué hacían, o sea, como cultura? O sea, ¿en qué apoyaban a los jóvenes que llegaban a ese recinto? Pues mira, les dábamos talleres desde fotografía, desde taller de papel Ya no existía maché. la taquimecanografía, ¿verdad? ¿O sí? No, no, pues fotografía sí les dábamos, sí les teníamos un cuarto oscuro para hacer fotografías, les dábamos talleres de encuadernación, les dábamos talleres de reciclaje, les dábamos talleres de cocina, les dábamos algunas talleres de iniciación a la lectura, bueno, muchas cosas muy interesantes que obviamente sí quedaron algunos registros de ellos. Y hablando de la lectura, bueno, tú eres un personaje que le gusta leer mucho, un personaje que generalmente lo encuentro yo con un libro en la mano. Bueno, sí, a mí me gusta mucho leer, obviamente porque… Aunque no sabe. Sí, ¿O no? sí, a mí me gusta mucho leer y digo, en el aspecto porque tengo dislexia de comprensión, entonces para cubrir esa dislexia leo mucho, trato de leer mucho y leo de forma despacio para comprender el libro y de ahí también me hice librero. Librero quiere decir una persona que tiene un puesto Promueve los libros. en la calle de libros usados, de segunda mano, saldos y todo esto. ¿Qué tan complicado es lo de que tienes de dislexia? Pues yo digo, no tanto, ¿no? Pero sí es un tema que también se debe de hablar, porque muchas personas eso los atora más, ¿no? No sacar lo que tienen, ¿no? O sea, tratar de ocultarlo. Ahorita vamos a seguir platicando con el Hardcore, nos vamos a servir otra chelita, pero vamos a platicar acerca de su banda, de lo que está haciendo, de los grupos que ha traído a tocar a este lugar que se llama No Somos Nada Café, que se encuentra ubicado en Medellín 381, para que ustedes sepan lo que está haciendo este personaje que es promotor de la música punk. Así que ahorita regresamos a esto que es Lo Machín del Rock. Y ya estamos de regreso en Lo Machín del Rock para seguir cotorreando con el buen Hardcoreín, promotor del punk en México, además de músico, porque tiene una banda que se llama Acción Nefasta. Y me decías que esa banda se fundó ¿cuándo, Hardcoreín? Mira, Acción Nefasta se funda en 1992 y se mantiene hasta 1994, tocando en el área conurbana, haciendo tocadas con Constructores del Odio, con Desobediencia Civil, con Chivalba, con Gilgamesh, con Cisticercosis, Putrides, con infinidad de bandas, pues, ¿no? ¿Y te acuerdas quiénes estaban en esa banda? O, bueno, ¿quiénes estaban al inicio de la banda? Claro, o sea, el nombre de la banda pues es una propuesta mía, junto con otro amigo que se llama Andrés, que él se dedica a la sastrería, al diseño de ropa, hasta el día de hoy. Tocaba él la guitarra, estaba otro compa que se llama El Maíz, era el Maíz porque era una persona pequeña, oriundo de Oaxaca, y el bajo le quedaba muy grande, ¿no? Y entonces era un bajo gigante y él era un Muy pequeño. pequeño Maíz. Y estaba Marcos, que hoy es un empresario del agua, se dedica a la purificadora de aguas. Y estaba otro amigo que se dice El Naco, que también estaba en los gritos, pues, ¿no? Estos personajes, pues obviamente se fueron diluyendo a través del tiempo y se fueron metiendo ya más como a la vida familiar y, bueno, en sus asuntos, ¿no? Yo en ese momento despego de ahí y me voy con otro grupo que se llama Regeneración. Con Regeneración hicimos un LP que está ahí, para cuando lo quieran buscar. ¿Está independiente? Es independiente, hicimos un LP con Regeneración, hicimos 4-7 pulgadas, uno con una banda de Turquía que se llama Turmoil, otro con una banda de Japón que se llama Crazy Fucking Delay, otro con otra banda de Polonia que se llama Santus Juda, y rematamos con unas compilaciones con Cripple Bastard, con Sumet y otras bandas de Europa, pues, ¿no? Oye, ¿y cómo se dio ese contacto con esas bandas de Europa, de Polonia, de Turquía? Todo a través de las cartas, Jinete. Mira, mi cuate el Cryptas, que hoy es baterista de Descomposed Society, que en un tiempo fue también baterista de Oxide Razor, él escribe mucho, muy tendo en escribir correo tradicional, pues,
correo de mail. No, correo de hecho a mano. Ah, ok, para mandar a carta. Sí, cuando era carta, recuerda que todo esto no había... De esos que van todavía timbrados, ¿no? Sí, los timbrados, todavía no había ese acceso ni al Messenger y todo eso, ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces le escribe mucho, pum, pum, y llega así el 94, y en el 94 somos coorganizadores del primer tour de punk, Do Yourself o Hazlo Tú Mismo, junto con los Crudos, ¿no? De Chicago, ¿Y en dónde se hizo eso? Pues se hizo en el Foro Alicia, se hizo en el Balneario Olímpico, se hizo en muchos lados, en Nezahualcóyotl. Bueno, en Nezahualcóyotl hay una anécdota muy famosa de este grupo que vino en el 94, se llama Los Crudos, porque no había un lugar, todos nos cerraban las puertas para hacer esa tocada. Entonces decidimos, junto con el Iti en paz descanse, el Iti baterista del Colectivo Caótico, tomar un módulo de policía y hacerlo ahí abajo del módulo de policía, y ahí lo llevamos a cabo en la Cuarta Avenida. O sea, me llama la atención, o sea, ¿cómo tomaron el módulo de policía? ¿Llegaron y qué? Llegamos, buscamos un poste de luz. ¿Se colgaron? Hay gente que afortunadamente trabaja en Luz y Fuerza del centro, en ese tiempo de esa compañía, nos bajó una corriente y ahí nos colgamos. Bajó la línea, como si fuera el trolebús. Sí. Bajó la línea y ahí ya pusimos los instrumentos y así montamos todo el equipo, y ahí hicimos esa tocada de Los Crudos, que hasta el día de hoy mucha gente de la generación la recuerda como mítica. Que es una tocada mítica, esa de Los Crudos, ¿no? Claro que sí, y todo eso hizo que Los Crudos de aquí tomaran un renombre más fuerte, y después se fueron a girar a muchas partes del mundo, llegando a Japón y Europa y bla, bla, bla. Pero bueno, 94, 96 hacemos un tour con State of Fear, que es una de las bestias del Cruz de Beat Punk, y ellos tienen una trayectoria también muy cabrona. Después en el 98 hicimos a Guasipungo, a Feliz and Lies, y bueno, hay muchas anécdotas de todos estos tours, todo esto en los 90, ¿no? En el 2004 ya estaba yo en esto de las casas, pues ahí llevamos a tocar a bandas como Carne, como Oxy Razor, llevamos a tocar a bandas como... Bandas netamente subterráneas. Claro, Acción, bueno, muchas bandas han tocado en estos espacios en donde yo he estado viviendo y en donde he estado organizando, y son bandas que muchos de los integrantes hasta el día de hoy siguen con bandas muy buenas. Oye, y a ver, cuéntame, ¿cuál es tu relación, por ejemplo, cómo conociste al buen José, al Dragón? Al buen José Dragón lo conocí en el espacio Anarcopunk. Él vendía también material ahí, libros de consulta, libros anarquistas. Para la gente que no sabe de dónde es el espacio Anarcopunk, ¿dónde estaba? El espacio Anarcopunk se encuentra entre las calles de Sol y Luna, en el Tianguis Cultural del Chopo, y se encuentra en la parte de hasta atrás, donde por lo generalmente se hacen las tocadas de aniversarios o tocadas de donde está el grupos Riquis de Catarsis, donde está toda esa Exactamente, banda. ahí trabajábamos ambos, promoviendo la difusión de la escena punk, de la escena libertaria, junto los fanzines, discos, parches, todo ese tipo de... ¿Llevas buena relación entonces hoy en día con Migraña Social y con toda esta banda del Dragón? Sí, yo trato de no pelear con nadie, trato de darle su espacio, darle mi respeto a toda la gente. Mucha gente sabe de mi trabajo. Yo quiero que por mí hable mi trabajo y que por las otras gentes hable su trabajo, no andar ahí en el chisme, así de no peleando. Gente culera que nada más quiere dividir la escena. Bueno, que hoy en día también, o sea, promueves los discos en lo que es el No Somos Nada Café. Ah, claro, aquí en... No Somos Nada Distro Café, exactamente. Aquí en No Somos Nada Distro Café, hay un apartado de la tienda Venas Rotas, la tienda se llama Venas Rotas, donde venden los discos. Y aquí Víctor Zapata me invita a ser curador. Esto quiere decir que hay que saber del punk, de metal, de death metal, de hardcore, para poderles recomendar y hacer un buen catálogo para que la gente sienta ese atractivo y llegar aquí y decir, aquí encontré esto, y aquí encontré esto, y aquí encontré esto, hay que regresar. Que de hecho, o sea, bueno, tú llegas y le recomiendas a la gente los discos de punk hay en el local. Claro, muchas de las veces hay que dejarlos que ellos vean los discos y todo eso, y cuando ya te preguntan si hay una sugerencia, entonces tú ya les dices, mira, yo por
mi tiempo que llevo en esto, es muy bueno Atóxico, es muy bueno Xenofobia, es muy bueno Catarsis Liberada, es muy bueno Migraña Social, es muy bueno Herejía, bla, 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 ¿no? Entonces también así a nivel global, ¿no? Por ejemplo, del disco de Atóxico, ¿qué te parece? ¿Qué piensas de Atóxico, por ejemplo? Atóxico es una bandísima así muy cabrona, o sea, desde época donde estaba la alineación original, ¿Cuál era? Con el ¿Con el Warpig? Con el Warpig y Miguel y otra gente que ahorita no recuerdo bien, pero es un disco que quedó ahí Para la historia. para la historia, al igual que el de Xenofobia, al igual que el de SS20 con nuestra amiga La Hijo, Zapa. la Zapa. Sí, Ese es un discazo, el de la Zapa, ¿no? Del SS20. es un discazo, al igual que es un discazo el primer disco de los Japs, antes de que los fichara a Denver. Es un buen disco también y lo que están haciendo. ¿Ese lo tienen aquí? Genial. Hemos tenido algunas reediciones, obviamente la primera edición, como fueron muy pocas copias y limitado, se encuentran muy poco, pero las reediciones y material que ha sacado Denver, hemos tenido aquí muchos Oye, discos. ¿y qué tan difícil es hoy en día la escena del punk en México? Pues es tan difícil como te la quieras hacer, ¿no? Digo, como te la quieras hacer porque aquí hay que darle el espacio, hay que darle el reconocimiento a toda la gente que hace el soporte, que hace que esto sea posible, o sea, que ayuda, ¿no? En este espacio, por ejemplo, Tati Soberón nos ha dado la coba, nos ha dado el cobijo y hemos llevado a cabo infinidad de eventos muy, muy especiales y con muy buena aceptación, llenos aquí en el No Somos Nada. Oye, trajiste una banda de Centroamérica recientemente, ¿no? Bueno, no de Centroamérica, perdón, de Puerto Rico. Fueron los Ignorados Comediantes, que al gabinete le mando un saludo. Es una banda de punk rock melódico, es muy, muy, muy buena, se los recomiendo. Búsquenlos como los Ignorados Comediantes en Instagram, en Bandcamp y bla, bla. ¿Y qué otras bandas has traído aquí al lugar? Pues hemos, junto con mi compadre, ¿Quién es tu compadre, para los que no saben? mi compadre, para los que no saben, se llama Pablo Mondragón, y con él acabamos de hacer un grupo que se llama Los Esforzados, y hemos traído aquí a tocar al Síndrome del Punk, a Bacteria, a Los Insectos Atomizados, a Polo Pepo, a Coprofilia, a Desorden Público, a Electra. A Cagada de Perro. Fíjate que con Cagada de Perro nos debe una, junto con otra banda que se llama Grit, pero por ahí vamos a traerlos también. Saludo para mi compadre el Chicópata. ¿Qué te debe el Cagada de Perro? Cuéntame. No me debe nada, también son unos grandes carnales junto con Oscar Nava y obviamente el Psicópata, cuando está Aarón y la alineación de Cagada de Perro, son buenos compas. Pronto los vamos a traer por acá también. Oye, ¿y actualmente qué estás haciendo en lo musical? Con tu banda. En lo musical acabamos de grabar un CD, en un lado, se llaman Split, es un lado con Animals and Beats, y son 22 temas, 10 temas de cada banda, salió bajo el sello de Algo Discos. O sea, es un compilado. Es un split, 2 bandas, Animals and Beats y Acción Nefasta, es un disco CD. Haciendo versiones de otras bandas. No, versiones originales. Ah, caray, muy bien. Versiones originales y ya está teniendo muy buena aceptación. Tan es así que ahorita ya mandamos a hacer el segundo tiraje. Y no me has dado mi disco, güey. No, fíjate que sacamos 100, pero vamos a sacar más. Se nos fueron bien rápido y en este otro segundo tiraje yo creo que ahí te voy a guardar el tuyo. Oye, es complicado, por ejemplo, ahorita hablamos de un tiraje de 100 discos, ¿no? O que aparentemente para mucha gente puede ser muy poquito, ¿no? Pero realmente es complicado, es difícil hacer un disco y sacarlo a la venta, ¿no? Pues sí, obviamente sí requiere que le eches al cochinito, que sí vayas apoquinando ahí un poco de dinero. La grabación, obviamente que tenga muy buena calidad, que tenga la calidad mejor que puedas, que sea posible, pues. Y el vaciado, la mezcla, o sea, es un trabajo que hace otra gente, a veces muy desinteresado, a veces cobrándonos a nosotros la mínima. Entonces eso es lo que es. ¿En qué estudio grabaron eso? En Algo Discos Estudio, que lo lleva a cabo mi compadre Eddie,
que es baterista de Putrid Skun, que estuvo trabajando en Estudios Tequila y bueno, es un cabronazo en los controles. Y Se la sabe. Se la sabe. Él, te digo, es un mar de leyendas. Él grabó a Big Spin, grabó a Gula, a muchas bandas de punk que ahora son íconos de la escena del punk feliz, del punk melódico. Oye, hablabas también de la Alicia, ahora que se va a cerrar el Alicia. Bueno, le dio apoyo a muchísimas bandas del movimiento punk. Obviamente nosotros tocamos ahí en el Alicia como Regeneración, con otra banda con la que estuve, y llevamos a tocar allá a Los Crudos. Tocó pues no sé, los de unos japoneses que se llaman Organ Symmetric Mutilation, y tocó Anarchus, o sea, muchas bandas. O sea, hablar de la Alicia era hablar de un lugar que pareciese de una historia interminable. ¿Crees pues. que ese lugar se deba mantener? O sea, digo, ya está difícil porque Nacho ya se quiere ir, ya estaba cansado, pero ojalá alguien retomara la idea y siguiera haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pues mira, yo creo que va a haber otra gente haciéndolo en otros lados, como se está haciendo aquí en el No Somos Nada, como se está haciendo en el Mala Idea, como se está haciendo en la Mezcali, como se está haciendo en el Real Under, y como se está haciendo allá en Atizapán, y como se está haciendo seguramente en la Cantina del Rock en Tlalnepantla. O sea, hay lugares que la gente necesitamos este tipo de lugares para las bandas emergentes, para las bandas que no te van a fallar, pues, que van a llegar, van a tocar su ruido con mucho amor. ¿Algún mensaje que quieras darle a la banda rock and rollera, a la banda punketa, de parte del Hardcoreín? ¿Qué les recomiendas? Pues yo les recomiendo que escuchen mucho rock and roll todos los días, que escuchen mucho punk, que escuchen mucho metal, todo lo que les guste, y olviden etiquetas, olviden etiquetas que al final del día pues solamente van a generar divisiones, y sean felices y escuchen lo que más les guste. Las redes sociales para encontrar al Hardcoreín y lo que es su banda. Nos encuentran como Acción Nefasta en Instagram, en Facebook, nos encuentran en el Bandcamp de Acción Nefasta, por si quieren escucharnos y ahí donar algo, pues ahí estamos también puestos. Ahí está, es mi valedor, el Hardcoreín. Sale, Miguel. Gracias, hermano. Salud, dígame salud antes de irnos, Salud. para echarnos un trago y cotorrear. Es el Hardcoreín, promotor del punk, músico, todo un personaje del movimiento subterráneo del punk en México. Es el Hardcoreín y esto fue Lo Machín del Rock.